Volví a confiar después de su infidelidad, hasta que la seguí una noche y vi lo impensado. Cuando ella me dijo que había sido un error, que fue solo una noche, que estaba borracha, confundida y triste, le creí. No porque fuera ingenuo, sino porque necesitaba creerlo. Después de 15 años juntos, 2 mudanzas, una hipoteca compartida y un perro que criamos como a un hijo, pensé que una traición podía tener contexto. Pensé que lo nuestro merecía una segunda oportunidad. Y cuando propuso terapia de pareja, sentí un leve alivio. Me agarré de eso como de una baranda en medio de un naufragio. Nos sentamos frente a una mujer de voz suave y lentes grandes, que nos pidió que habláramos sin interrumpirnos. Yo hablé de confianza rota, de cómo cada vez que salía con amigas, una parte de mí se preparaba para el derrumbe. Ella habló de sentirse invisible, de vacíos largos que yo, según decía, no notaba. Los primeros meses fueron extraños, como caminar en una casa donde alguien murió, pero sin hablar del muerto. Todo estaba en su sitio, pero nada era igual. Aún así, yo insistía. Repetía lo que nos enseñaron en terapia: hay que reconstruir desde la sinceridad. Hay que dejar que el otro vuelva a ocupar su espacio. Y ella parecía diferente. Volvía más temprano del trabajo. Me mandaba mensajes a media tarde con emojis de café o frases cortas como: hoy pensé en vos. Los domingos volvíamos a cocinar juntos. No era perfecto, pero era algo. Hasta que una noche, olvidó cerrar sesión en la laptop. Yo no soy de revisar cosas. O por lo menos, no lo era. Pero esa noche, ella se había dormido temprano y yo solo quería ver algo en Netflix. La pantalla estaba abierta. WhatsApp web. Vi mi nombre entre las últimas conversaciones y no pude evitarlo. Una parte de mí, la parte que ya conocía el dolor, quiso comprobar que no había nada que temer. Y fue entonces cuando vi el mensaje. Era de él. ¿Mismo lugar el jueves? Ya reservé la habitación. Vos lleva el vino. Me quedé congelado. La frase se leía simple, como si hablara de cualquier cosa. Pero no había nada inocente ahí. Lo leí otra vez, como si las palabras fueran a transformarse en otra cosa. No lo hicieron. Ella no respondió. Al menos no en esa conversación. Pero el mensaje era de ese mismo día. Por la tarde. Después de su mensaje para mí con el emoji del café. La cerré todo, me lavé la cara, y me metí en la cama junto a ella. Me dio la espalda. Respiraba con ritmo lento. ¿Dormía? ¿O fingía? No lo sé. Esa noche no dormí. El jueves siguiente, fingí que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina. Ella también. Me dijo que tenía una cena con el equipo de recursos humanos, que iban a celebrar la jubilación de una compañera. Me besó en la mejilla con una ligereza que antes me habría dolido, pero que ahora entendí como estrategia. Tomé el auto media hora después. No tenía dirección, pero tenía intuición. Fui al mismo hotel de aquella vez. El lugar donde la había encontrado hacía 9 meses, cuando todo estalló. No era el típico lugar de paso, pero tampoco un hotel 5 estrellas. Una mezcla discreta. Silenciosa. Conveniente. Estacioné a una cuadra. Apagué el motor. Esperé. La vi llegar. Vestía un tapado beige, el mismo que usaba cuando iba a eventos de trabajo. Pelo suelto. Tacones bajos. Nada llamativo. Justo como a ella le gustaba moverse en la ciudad, sin ruido. La vi mirar hacia los lados antes de entrar. No entró sola. Un hombre apareció detrás. Alto, delgado, con esa forma torpe de caminar de quien quiere parecer casual pero está apurado. No se tomaron de la mano. No cruzaron palabras. Solo entraron, uno tras otro. Como si supieran perfectamente el código. Y ahí lo supe. Nunca fue un error. Nunca fue una noche. Nunca fue una grieta. Era un camino, una ruta que ella conocía bien. Y yo, el estúpido que tapaba las señales con frases de autoayuda. Volví a casa sin saber qué hacer. Pensé en esperarla y preguntarle, grabarla, gritarle, romper algo. Pensé en ir a terapia solo y contarle a la psicóloga, como si ella pudiera descifrar cómo vivir con esa herida abierta. Pero terminé en el cuarto de invitados. Cerré la puerta. Y escribí. Escribí todo lo que vi. Palabra por palabra. Como si al dejarlo por escrito pudiera entenderlo mejor. A la 1 de la madrugada, ella volvió. Escuché sus pasos. Se detuvieron frente a mi puerta. Golpeó 2 veces. ¿Estás despierto? No respondí.
¿Podemos hablar? Silencio. Fue una reunión larga. Estoy cansada. ¿Charlamos mañana? Seguí sin responder. La escuché alejarse. El crujido leve de la puerta principal. No volvió a entrar a nuestra habitación. Y esa fue la primera noche en la que entendí que estaba solo. De verdad. Pero lo que aún no sabía, era que lo más inesperado no era la traición. Era lo que yo estaba a punto de hacer con todo eso. Al día siguiente me desperté con una calma falsa. Como cuando nieva en una ciudad que no está preparada, se ve bonito, pero sabes que debajo todo está colapsando. Me quedé acostado unos minutos, mirando el techo, tratando de descifrar qué versión de mí iba a tomar las riendas ese día. La que aguanta, la que actúa, o la que llora. Me levanté sin hacer ruido. Ella no estaba. No en la habitación, no en la cocina, no en el baño. Me fijé en la entrada y sus llaves seguían en su perchero. Eso me confundió. No sabía si había salido temprano o si simplemente no había dormido ahí. Era viernes, y teníamos una rutina clara, ella se iba a las 8:15. Eran las 7:40. Revisé el celular. Ningún mensaje suyo. Silencio. Empecé a preparar café. Cada movimiento me costaba. Como si llevar una taza a la pileta implicara resolver un dilema moral. Pero hacer algo me ayudaba. Porque el cuerpo necesita ocupación cuando la cabeza está a punto de reventar. A las 7:58 la puerta se abrió. Entró como si nada. Traía una bolsa de medialunas y el pelo atado. Se sacó el abrigo y dijo: Perdón que no te desperté, salí temprano a caminar. Como si eso explicara todo. No la miré. Serví 2 cafés. Ella tomó el suyo y se sentó frente a mí. Me observó. No preguntó por qué dormí en el cuarto de invitados. No mencionó la noche anterior. Ni el supuesto evento de recursos humanos. Me miró con esa cara que pone cuando quiere que yo dé el primer paso, como si la carga moral estuviera del lado del que calla. No aguanté más. Lo vi. ¿Qué viste? La respuesta automática. Casi entrenada. Vi cómo entrabas al hotel con él. El tiempo se detuvo. Literalmente. No sé si fue un segundo o 10. Pero en ese lapso, noté algo que no había visto antes, no hubo sorpresa en su rostro. Tampoco vergüenza. Solo algo parecido al fastidio. Como cuando alguien te recuerda una tarea que no hiciste. No es lo que pensás, dijo, al fin. Y ahí fue cuando algo dentro mío se rompió, pero no como antes. Esta vez, fue un corte limpio. No más grietas, no más remiendos. Una ruptura que da claridad. ¿En serio? ¿Todavía te queda espacio para mentirme? Ella bajó la mirada. Tomó aire. Luego lo soltó como si fuera a iniciar una explicación que no estaba dispuesta a sostener. Yo intenté. De verdad. Pero no puedo vivir en una casa donde cada día siento que me estás vigilando. Donde todo lo que hago parece sospechoso. No soy feliz, y vos tampoco. No, claro. Porque la solución era volver a verlo. Volver con él al mismo lugar. Lo elegí porque era fácil. Porque sabía que no me iban a mirar raro. ¿Fácil? ¿Eso es lo que sos ahora? ¿Alguien que hace lo que le queda cómodo? No gritábamos. No discutíamos. Era peor. Era una conversación con bisturí, cada palabra cortaba en silencio. Ella se paró. Dio unos pasos por la cocina. Se apoyó en la mesada. Tal vez deberíamos parar. Todo esto. La terapia, el esfuerzo. No funciona. No somos los mismos. No podemos volver atrás. Yo seguí sentado. No tenía fuerzas para levantarme. No quiero volver atrás, dije. Quería avanzar. Pero vos no soltaste lo anterior. Ella se mordió el labio. Un gesto que me partía. Porque era el mismo que hacía cuando estaba nerviosa. Cuando nos conocimos. Cuando me contaba algo importante. Y ahora estaba ahí, delante de mí, usándolo para no llorar. O para manipularme. Ya no sabía. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó. Y por primera vez en muchos meses, tuve una respuesta clara. Nos separamos. Ella no dijo nada. Ni un sí, ni un no. Solo bajó la mirada y se fue al dormitorio. Ese día pedí licencia en el trabajo. No tenía cabeza.
Llamé a un amigo que me ofreció su departamento por unos días. Empecé a armar una mochila sin mirar demasiado. Cosas básicas. Unas camisetas. Un cuaderno. El cargador del celular. Me llevé el libro que nunca terminé y un perfume que ella me regaló en nuestro aniversario número 8. Lo tiré en la mochila, sin pensar. Antes de salir, pasé por la habitación. Ella estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. No me miró. Te aviso cuando termine de buscar el resto de mis cosas. Ok. Eso fue todo. Casi 20 años reducidos a un ok. Dormí en el sillón del departamento de mi amigo. No por falta de cama, sino porque no podía dormir en lugares grandes. El silencio me comía. Encendí la tele y dejé cualquier canal puesto. A la mañana siguiente tenía 12 mensajes. 2 de mi hermana, preguntando si estaba todo bien. Uno de mi jefe, con un avísame si necesitas más tiempo. Y 9 de ella. Un mix de preguntas, disculpas, frases que oscilaban entre lo empático y lo desesperado. No respondí. Me limité a abrir el cuaderno y escribir. Como lo hacía cuando era chico, cuando mi papá nos dejó y mamá decía que escribir ayudaba a sacar el enojo. Escribí. El problema nunca fue la traición. El problema fue que yo quise perdonar a alguien que no quería ser perdonada. Y con esa frase cerré el cuaderno. Pero no la historia. Porque lo que venía ahora no era solo duelo. Era descubrir hasta dónde me había perdido, por sostener algo que ya no existía. Y lo que haría para reencontrarme no iba a ser tan limpio como una separación. Estaba solo. Literalmente. En un departamento prestado, con una mochila medio vacía y una cabeza a punto de reventar. A los 41 años, me encontraba mirando el techo de un lugar que no era mío, repasando todos los momentos en los que elegí callar, ceder, creer. Lo más jodido de una traición no es la mentira del otro. Es descubrir en retrospectiva todas las veces en que uno eligió no ver. A los 2 días de irme, ella me mandó un mensaje largo. No lo leí completo. Decía algo sobre dolor, arrepentimiento, confusión. Cerraba con un, quizás todo esto era inevitable. Esa frase me sacó una risa seca. Como si lo que duele se volviera destino solo por no saber asumirlo. No le respondí. Mi amigo me dejó el lugar sin fecha de retorno. Quédate lo que necesites, me dijo. Fue raro que alguien me ofreciera algo sin esperar que lo devuelva enseguida. Así que acepté. La primera semana fue un limbo. Dormía mal, comía peor. Veía películas sin recordar los finales. Pensé en volver a terapia, pero también pensé que tal vez no había nada que decir. A veces el dolor no se cura hablando. Solo se acomoda con el tiempo. Un viernes cualquiera, bajé al kiosco a comprar cigarrillos. Hacía años que no fumaba, pero esa noche sentí que necesitaba contaminarme con algo más que pensamientos. El chico del kiosco me miró y me dijo, «Todo bien, che». Ese «che» fue lo más cercano a una caricia en días. Me senté en un banco en la vereda, prendí uno y me quedé mirando la calle. Fue ahí, entre caladas torpes, que me vino a la cabeza algo que no pensaba hace años, el taller. Mi viejo tuvo un taller mecánico. Nada grande. 2 elevadores, herramientas colgadas en la pared, olor a aceite quemado y grasa bajo las uñas. Yo lo odiaba de chico. Me parecía ruidoso, sucio, lento. Ahora lo recordaba como un refugio que no supe valorar. Él se murió cuando yo tenía 24. Una CV fulminante mientras ajustaba una transmisión. No dejó herencia, ni carta, ni disculpas. Solo dejó ese lugar, que se vendió barato porque nadie de la familia lo quiso. Yo tampoco. Pero ahora, sentado en una vereda ajena, con la garganta raspada por un cigarro y la vida hecha trizas, me pregunté, ¿y si lo hubiera conservado? ¿Y si lo intentara de nuevo? No como mecánico. Pero como espacio. Un lugar donde construir algo desde cero, sin tener que dar explicaciones. Un taller de lo que fuera, madera, ideas, manos ocupadas para que la cabeza descanse. Me pareció una locura. Y por eso mismo, empecé a considerarla. Esa noche no dormí. Me quedé revisando en el celular si el galpón seguía existiendo. Lo habían transformado en depósito durante unos años, pero la última info decía que estaba vacío desde hacía meses. Las fotos de Google Street View mostraban una fachada gris, apagada, con grafitis. Pero la puerta seguía ahí. La misma. Con ese golpe de óxido que me hacía acordar a los gritos de mi viejo cada vez que se atascaba. No lo hablé con nadie.
No lo pensé en voz alta. Solo supe que al día siguiente iba a ir. Fui caminando. Eran unas 20 cuadras desde el departamento. Me pareció apropiado hacerlo así. Como si cada paso sirviera para poner las cosas en su lugar. Crucé calles que ya no reconocía, esquivé autos con más reflejos que atención, y llegué. La fachada estaba igual. Solo más triste. Me acerqué. Metí la mano por la reja y sentí la cerradura. Tenía candado. Obvio. Pero a un costado, en la pared, estaba pegado un cartel con un número de teléfono, se alquila. Lo anoté. Volví sin saber si lo haría. Pero ya había algo dentro de mí que se movía. Pasaron 2 días hasta que llamé. Me atendió un hombre con voz gruesa. Sí, está disponible. ¿Querés verlo? Quiero. Fijamos una cita para el miércoles. Volví con una mezcla de ansiedad y vergüenza. ¿Qué iba a hacer yo con un taller? No sabía construir ni una estantería recta. Pero eso no importaba. No era la utilidad lo que me llevaba ahí. Era otra cosa. Una forma de empezar sin tener que explicarle a nadie quién era ahora. El dueño era seco, pero claro. Si lo limpias vos, te lo dejo más barato. Nadie lo quiere hace rato. Lo acepté. Ni negocié. Solo dije sí. Cuando salí, no fui al departamento. Fui a una ferretería. Compré una escoba, guantes, bolsas de consorcio, y un candado nuevo. Llené la mochila con eso. Caminé hasta el taller. Abrí la puerta. Entré. El olor era el mismo. A encierro, a herramientas viejas, a polvo estancado. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Escuché. Silencio. Pero no ese silencio que aplasta. Este era distinto. Era un silencio limpio. Un silencio que parecía decir, estás a tiempo. Ese día no le conté a nadie. Ni a mi amigo, ni a mi hermana, ni siquiera a mi terapeuta cuando me animé a volver a verla. Guardé el secreto como quien guarda una semilla en el bolsillo. Porque no era un proyecto. Era una forma de empezar a reconstruirme con las manos. El primer día que fui al taller con la escoba en la mano me sentí ridículo. El portón se abrió con un chirrido largo y áspero, como si la estructura misma protestara mi regreso. Afuera, la ciudad seguía su vida. Adentro, todo estaba quieto, pedazos de madera vieja, polvo hasta en las ventanas, herramientas oxidadas tiradas en una caja. Mi viejo siempre decía que un taller abandonado es como un cuerpo sin alma. Yo no creía en eso. Hasta ese día. Me puse los guantes y empecé a limpiar sin pensar. Barriendo como si pudiera sacar también las culpas, la decepción, el resentimiento. Lo hice durante horas, hasta que el piso apareció por fin entre capas de polvo. En una esquina encontré una foto, él, con un cigarro colgando de la boca, agachado al lado de un auto, mirándome a cámara. No la tiré. La guardé en el bolsillo trasero. Esa tarde me dolían las piernas, la espalda y la cabeza. Pero por primera vez en semanas, no me dolía el pecho. A los pocos días, empecé a ir con frecuencia. Sin horarios. Iba cuando no sabía qué hacer conmigo. Me llevaba un café en termo, una radio vieja que apenas captaba 2 emisoras, y un cuaderno. No hacía nada productivo. Solo estaba. A veces me sentaba en el banco largo de trabajo y pensaba. A veces garabateaba ideas que no tenían sentido, una mesa, un estante, un perchero para bicicletas que no tenía. La primera cosa que hice fue una banqueta. La encontré medio rota en un contenedor de la vuelta. Le faltaba una pata, el asiento estaba astillado. La llevé al taller y, con más voluntad que técnica, la arreglé. Me llevó 3 tardes. Cuando la terminé, no parecía nueva. Pero tampoco parecía abandonada. Y eso era suficiente. Una tarde recibí un mensaje de ella. Decía. Espero que estés bien. Te extraño. No sé si vale la pena insistir, pero quería que lo supieras. Lo leí 2 veces. No contesté. Ya no era rabia. Era claridad. Como cuando sacas una mancha y entendés que esa prenda no se va a ver igual, aunque la limpies 100 veces. Guardé el teléfono en la caja de herramientas. Literalmente. Lo metí ahí, entre destornilladores, como quien entierra una parte del pasado con los tornillos sueltos. El taller empezó a tomar forma sin que yo lo notara. No me propuse armar un lugar, pero cada vez que arreglaba algo, una tabla suelta, una lámpara rota, una cerradura floja, algo en mí también se acomodaba.
Una tarde, Guille, un excompañero de la secundaria que vivía a 2 cuadras, me vio con la puerta entreabierta y se acercó. ¿Esto sigue siendo tuyo? Me preguntó. Ahora sí, le dije. ¿Y qué haces? Todavía no sé. Me ayudó a levantar una estantería vieja. Después se quedó un rato tomando mate conmigo. Charlamos de todo y de nada. Me dijo que se había separado hacía un año y que no le contaba a mucha gente porque sentía que nadie lo escuchaba de verdad. Le dije que el taller no solucionaba nada, pero que al menos era un buen lugar para no hacer nada sin sentirse culpable. Volvió 2 días después con una caja de herramientas suyas. Te las presto, dijo. Pero vos me enseñás a usar esa caladora. Asentí. Y así, sin buscarlo, nació la primera regla del taller: acá no se viene a curarse, se viene a respirar. La banqueta reparada la puse en la entrada, al lado de un cartel improvisado que decía, no se cobra, pero se agradece. Una señora mayor que pasaba todas las tardes con su perro se detuvo y me preguntó si podía sentarse un rato. Le dije que sí. Ella lo hizo, me dio una sonrisa y me dijo, me hace bien el ruido de adentro. Es como de antes. No supe qué responder. Pasaron semanas. Fui dejando atrás la idea de que tenía que volver a ser yo. Ya no buscaba eso. Quería entender quién era ahora. Y el taller, con su olor a madera, su desorden y sus rincones oxidados, parecía tener más respuestas que cualquier terapia. Una tarde terminé de lijar una tabla y me senté en el piso. Miré la luz que entraba por una rendija rota del portón. Pensé en todo lo que había pasado. En lo que perdí. En lo que dejé ir. Y por primera vez, entendí que no me estaba reconstruyendo. Me estaba rediseñando. Y eso, aunque doliera, era hermoso. El cartel en la entrada decía: taller, se acepta ayuda, no lástima. Lo había escrito en una tabla que encontré al fondo, con pintura vieja. Guille me ayudó a colgarlo. Nos reímos. No porque fuera un gran chiste, sino porque ambos sabíamos lo que significaba: este lugar no era para llorar lo perdido, sino para hacer algo con lo que quedaba. El taller empezó a tener vida propia. A veces pasaba alguien y preguntaba si podía traer una silla rota, un marco astillado, una mesita de luz de la abuela. No cobraba nada. Decía que era por práctica. Mentira. Lo hacía porque necesitaba ocupar las manos. Y porque había algo en esas piezas que se parecían a mí, rotas, pero no perdidas. Una chica vino un día con un banco de madera rajado. Se llamaba Julia. Tenía el pelo corto, las uñas sucias de pintura, y una forma de mirar que no esquivaba nada. ¿Vos sos el que hace magia con lo que está por tirarse? Me preguntó, con media sonrisa. No hago magia. Solo trato de no rendirme. Bueno, es lo mismo, dijo. ¿Tenés café? Se quedó 3 horas. Me contó que daba talleres de cerámica en un centro cultural. Que su ex se había ido con una alumna, que ahora dormía poco pero soñaba mucho. Me preguntó qué hacía yo antes. Era otra persona, le respondí. Ah, entonces esto no es un taller. Es una reencarnación. Nos reímos. Esa fue la primera vez en meses que me reí sin que me doliera. Con Julia empezamos a intercambiar favores. Ella me traía pedazos de cerámica rota para hacer mosaicos en las maderas. Yo le prestaba espacio para hornear piezas pequeñas en su horno portátil. A veces solo compartíamos silencio. Lo que fuera, funcionaba. No era una relación. No como las que había tenido antes. No hablábamos del futuro, no nos prometíamos cosas. Era otra cosa. Algo suave. Un presente sin presión. Una noche, mientras pintábamos una tabla, me preguntó: ¿vos pensás volver con ella? Me sorprendió la pregunta. No porque no me la hiciera yo mismo a veces, sino porque nadie más se había animado a hacerla en voz alta. No, dije. Pero a veces extraño la idea. ¿La idea de ella? La idea de tener algo que parecía durar. Asintió. No dijo más. Pero me tocó el brazo con una ternura que no esperaba. Guille, por su parte, había empezado a venir todos los días. Traía mate, se quejaba del laburo, del tránsito, del país. Un día me dijo que soñaba con abrir su propio taller de bicicletas. Que estaba juntando para eso. Y si no puedo, dijo, me quedo acá. Total, este lugar ya me salvó una vez. Empecé a entender que lo que había creado sin querer, empezaba a importar más allá de mí. Una tarde,
mientras reparaba una cuna vieja, sonó mi celular. Era ella. No atendí. Minutos después, un mensaje. Pasé por el taller. No te vi. Solo quería decirte que te noto distinto. Mejor. Me alegra. De verdad. La leí varias veces. No porque dudara. Sino porque por primera vez no sentí nada. Ni enojo, ni tristeza, ni ganas de responder. Solo un pensamiento claro: por fin no sos mi centro. Esa misma noche, me quedé solo hasta tarde. Julia se había ido temprano. Guille también. Afuera llovía. Adentro, la radio sonaba con un bolero que no conocía. Tomé un pedazo de madera sin forma. Lo miré. No tenía propósito. Como yo, hace unos meses. Lo lijé despacio. Le busqué esquinas, cortes, posibilidades. No sabía qué iba a hacer con él. Pero no me importaba. Estaba aprendiendo a vivir así. Sin saber qué viene, pero con las manos en movimiento. Esa mañana el cielo estaba gris, de esos que no terminan de llover pero tampoco te dejan salir tranquilo. Llegué al taller temprano, como siempre. Julia ya estaba dentro, sentada en el banco largo, tomando mate con una mano y lijando una tabla con la otra. No dormí, me dijo sin mirarme. ¿Motivo específico o insomnio democrático? Soñé con mi ex. Otra vez. No pregunté más. Ya habíamos hablado de eso. No necesitaba detalles, solo compañía. Puse agua a calentar. Me senté cerca. No dijimos nada por un rato. En ese silencio, sentí que algo se movía. No en ella. En mí. Había empezado a dejar de mirar el pasado con rencor. Ahora lo veía como un lugar al que no quiero volver, pero que me enseñó cosas. Como el primer mueble que se te cae encima, te deja una marca, pero también te enseña a medir mejor la próxima vez. Guille llegó más tarde. Traía una caja de tornillos que había conseguido a mitad de precio y una sonrisa torcida. Che, ¿y si le ponemos nombre a este lugar? ¿No se llama El Taller? Pregunté, sin demasiado entusiasmo. Sí, pero eso suena a repuesto de auto. Esto es otra cosa. Julia se metió en la conversación sin levantar la vista. Casa adentro. ¿Qué? Preguntó Guille. Que se llame así. Casa adentro. Porque es lo que parece. Un lugar donde entras cuando no sabes a dónde ir por fuera. Nos quedamos en silencio. A veces las ideas llegan así, como una frase suelta que suena más fuerte que cualquier discusión. Esa tarde pintamos el nombre en una tabla y la colgamos en la entrada. Casa adentro. Esa misma semana vino un chico joven. No pasaba los 20. Tenía las manos metidas en los bolsillos y la mirada caída. Se asomó por la puerta y preguntó si hacíamos arreglos de puertas. Le dije que no exactamente, pero que podía contarme. No es mi puerta. Es la de mi vieja. Vive sola. Se le rompió la cerradura y no quiere que nadie entre a su casa, ni cerrajeros, ni nadie. ¿Y vos? Yo no sé cómo hacerlo. Lo invité a pasar. Se llamaba Franco. Le expliqué cómo funciona una cerradura sencilla, le presté un juego de destornilladores y una cerradura vieja que teníamos guardada. Le mostré los pasos en un pedazo de madera. Se quedó más de 2 horas. Al final, antes de irse, me dijo: Gracias por no preguntarme porque mi vieja no quiere ver gente. Gracias por confiar en contármelo sin que te lo pregunte, le respondí. Julia me miró cuando Franco se fue. No con ternura. Con algo más complicado. ¿Te das cuenta, no? ¿De qué? ¿Qué empezás a importarles a los demás? De verdad. Me quedé pensando en eso. En cómo uno no se da cuenta cuando empieza a sanar, pero sí cuando deja de doler. Es sutil. Como una herida que ya no escuece con el agua. Como una puerta que se abre sin esfuerzo. Esa noche Julia se quedó hasta tarde. Terminamos una mesa plegable que le habían encargado para una escuela. Pusimos música. Ella bailó un poco mientras barría, y yo fingí que no la miraba. Cuando me estaba por ir, me apoyé en la puerta y le dije: No sé qué somos vos y yo. Ella sonrió. Se acercó. Me tocó el pecho con 2 dedos. Tampoco hace falta ponerle nombre a todo. A veces, solo es lo que es. Y eso ya alcanza. No la besé. No todavía. Pero esa frase me acompañó toda la noche. Porque tenía razón.
No todo necesita definirse. Algunas cosas solo necesitan espacio. Y tiempo. Una semana después, Julia no vino. Tampoco escribió. Al principio no me preocupé. Todos tenemos días en los que no queremos ver a nadie. Pensé en darle su espacio. Pero al segundo día empecé a sentir esa inquietud rara que mezcla ansiedad con intuición. Le mandé un mensaje corto. ¿Estás bien? Tardó en contestar. Horas. Sí. Solo necesitaba estar sola. No me odies por eso. Le respondí sin drama. No odio a la gente que se cuida. Avisa si necesitas algo. Pero me quedé pensando. No en lo que sentía por ella, sino en cómo había empezado a afectarme su ausencia. No habíamos hablado nunca de nosotros, pero de golpe me di cuenta de que esperaba sus llegadas. Su risa. Su forma de ocupar el espacio sin invadir. Su silencio cómodo. Sentí miedo. No por ella. Por mí. Porque no quería repetir la misma historia. Enamorarme sin saber en qué me estaba metiendo. Idealizar. Esperar más de lo que alguien podía dar. Pero a la vez, me daba cuenta de algo incómodo, me estaba enamorando igual. Esa misma tarde, vino Franco. Traía en la mochila una cerradura nueva. ¿Te acordás que la otra vez me explicaste cómo cambiarla? Bueno, lo hice. Funcionó. Mi vieja lloró cuando vio que podía cerrar bien la puerta. ¿Lloró por eso? No. Lloró porque me dijo que pensó que yo no servía para nada. Pero se equivocó. No supe qué decir. Lo invité a pasar. Le ofrecí un mate. Se quedó hasta que se hizo de noche. Antes de irse, se dio vuelta y dijo: Gracias por hacerme sentir útil. Acá. Sin preguntarme cosas raras. Y se fue. Yo me quedé solo. Apagué las luces. Me senté en el banco. Pensé en cómo, sin buscarlo, ese espacio que había recuperado para mí se había convertido en refugio para otros. Y entendí algo que me golpeó como un martillazo mal dado. Nunca se trata solo de uno. Aunque arranques desde la herida, aunque digas que es tu lugar para sanar, en cuanto dejas entrar a otro, el taller deja de ser solo tuyo. Julia volvió al día siguiente. Entró en silencio. Se sentó. No pidió disculpas. ¿Querés que hable o preferís hacer como si nada? Quiero que hables. Pero sin obligación. Suspiró. Se quedó mirando una grieta en el techo. A veces me encierro cuando me estoy por encariñar con alguien. Como si al irme antes pudiera evitar que me duela después. Me pasa desde hace años. Con mi ex fue igual. Al principio creí que era por él, pero entendí que era mío el tema. No sé cuidar lo que me importa. Me da miedo necesitar a alguien. Me acerqué. Le toqué la mano. No la tomé. Solo la rocé. No me tenés que cuidar a mí. Cuídate vos. Si un día te vas, no me voy a romper. Solo no te vayas sin despedirte. Eso sí dolería. Me miró. Los ojos brillantes. No lloraba. Pero estaba cerca. Sos raro, me dijo. Pero del tipo de raro que me da paz. Nos quedamos ahí. Dos adultos quebrados compartiendo una pausa. Sin beso. Sin promesa. Pero con algo claro, lo que estábamos armando no necesitaba apurarse. Guille llegó más tarde. Nos encontró sentados, comiendo pan con queso y hablando de nada. Mirá qué domesticado el carpintero, bromeó. Estoy aprendiendo a lijar emociones, le dije. Julia se rió. Esa semana, un grupo de chicos del barrio pidió usar el taller para un proyecto escolar, tenían que construir un juego de mesa en madera. Dijimos que sí. Vinieron 2 veces. El primer día rompieron una regla, casi se llevan una sierra sin permiso. El segundo día pidieron disculpas y ayudaron a limpiar todo sin que nadie se los pidiera. Uno de ellos, al irse, dijo: Acá parece otro mundo. Como si afuera fuera todo ruido, pero adentro hubiera tiempo. Me reí. Porque tenía razón. Julia volvió a ausentarse un par de días. Esta vez no me preocupé. Solo le mandé una foto, la banqueta reparada, pintada de azul. Ella me respondió con un corazón y una palabra. Gracias. Y fue suficiente. Habíamos encontrado una forma de estar. A nuestra manera. Sin nombre. Pero real. Un jueves a la tarde,
mientras arreglábamos una puerta vieja que Julia había conseguido en la feria americana, apareció Claudia, mi hermana. No la veía desde la separación. La última vez que hablamos fue por mensaje, cuando le conté, de forma muy resumida, que me había ido de casa y que estaba ordenando la cabeza. Te traje esto, dijo, levantando una caja de cartón polvorienta. Es del galpón de mamá. Había cosas tuyas. No sabíamos qué tirar y qué no. La caja estaba llena de papeles viejos, fotos mal recortadas, algún cuaderno de la secundaria, un llavero oxidado con la forma de un perro, un reloj sin pila. Nada de valor. Y al fondo, un sobre cerrado con mi nombre. Reconocí la letra, era de papá. Me congelé. Julia, que estaba limpiando un vidrio cerca, lo notó y salió del taller con discreción, dándome un gesto de tranquilo, te dejo solo. Claudia se sentó frente a mí en el banco de trabajo. Lo dejó en su cajón el día que lo encontramos. No sabíamos si dártelo o no. Pensamos que capaz no importaba. Pero después me enteré de esto, miró el cartel de casa adentro, y pensé que tal vez, sí importaba. No respondí. Solo abrí el sobre. La carta no era larga. Tampoco era emotiva. Mi viejo nunca fue de palabras suaves. Pero decía esto. Si algún día volvés al taller, hace algo distinto. No arregles autos, arregla personas. Vos siempre tuviste más manos que palabras, pero no para ajustar tuercas. Usalas para sostener a otros. A veces, eso basta. No sabía si llorar o reír. Me reí. Después lloré. En ese orden. Claudia me abrazó. Lo hizo sin decir nada. El abrazo exacto. Ni largo, ni tímido. Justo el que necesitaba. ¿Querés quedarte un rato? Le pregunté. Dale. Ese día Claudia se quedó y ayudó a organizar los estantes. Julia volvió más tarde, con pan casero. Guille trajo cerveza. Franco apareció con una radio vieja y una tabla pintada por su madre. Y en algún momento, sin buscarlo, estábamos los 5 sentados, comiendo, charlando, riéndonos. Yo me alejé un momento y los observé desde la otra punta del taller. Como si no perteneciera del todo. Pero en realidad, era al revés. Por primera vez en años, pertenecía a algo sin esfuerzo. Y me di cuenta de que casa adentro ya no era una idea, ni un espacio. Era un lazo. Esa noche le mandé una foto del grupo a Julia con un mensaje que decía: creo que esto ya es más grande que todos nosotros. Ella respondió: sí. Y sin planos. Días después vino una señora mayor. Se llamaba Estela. Venía recomendada por otra clienta. ¿Ustedes también restauran recuerdos?, preguntó. Pensé que bromeaba. Pero no. Abrió una bolsa con una tabla de planchar de las viejas, de esas de patas pesadas, madera maciza. Estaba despintada, marcada, con un borde quemado. Era de mi abuela, dijo. Quiero convertirla en una mesa de café. Pero sin borrar lo que fue. ¿Se puede? Julia y yo nos miramos. Le dijimos que sí. Que justo eso era lo que hacíamos. Nos llevó 3 días. Conservamos las marcas, pulimos lo justo, reforzamos las patas. Cuando vino a buscarla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca creí que algo tan simple pudiera hacerme tanto bien, dijo. Gracias por devolverme un pedazo de infancia. Nos abrazó. A los dos. Y entendí que no estábamos en el negocio de los muebles. Estábamos en el negocio de darle lugar a la memoria. Ese mismo fin de semana, Julia me invitó a una muestra de cerámica. Al principio dudé. No porque no quisiera ir, sino porque desde la separación no había ido a ningún evento social con alguien. Me daba pudor. Como si tuviera que explicar todo el tiempo quién era ahora. Pero fui. Y fue simple. Nadie nos preguntó si estábamos juntos. Nadie necesitó definirnos. Y eso me confirmó lo que ya intuía, con Julia no necesitaba justificarme. Solo estar. Esa noche, cuando volvimos al taller a dejar unas cosas, ella se acercó, se apoyó contra la pared y me dijo: ¿sabes qué me pasa con vos? ¿Qué? Que no me pesa el silencio. Entonces la besé. Despacio. Con miedo y con ganas. Y ella me respondió con la misma mezcla. No hicimos promesas. Pero nos quedamos. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar algo de verdad. Después de ese beso, no cambió todo. Y eso fue lo mejor.
No hubo giro dramático, ni frases definitivas. Seguimos yendo al taller como siempre. Seguimos lijando, escuchando la radio vieja, arreglando lo que otros daban por perdido. Pero sí hubo algo distinto. Una especie de acuerdo invisible entre Julia y yo. Como si finalmente estuviéramos en el mismo plano, caminando sin pisarnos los talones. Dormimos juntos por primera vez una semana después. Fue en su casa, arriba de su colchón viejo, rodeados de libros mal apilados, plantas con nombre y una lámpara sin pantalla. No fue perfecto. No fue de película. Fue humano. Con risas incómodas, silencios necesarios y esa ternura torpe que tienen dos personas cuando dejan de esconder las cicatrices. Te aviso que no sé bien cómo se hace esto, le dije. No me importa cómo. Solo hacelo de verdad, me respondió. Y lo hicimos. Todo. Con verdad. En el taller, Franco empezó a venir cada vez más seguido. Se traía el almuerzo, ayudaba a quien viniera, aprendía rápido. Una tarde lo vi enseñándole a un pibe más chico cómo usar una lija sin arruinar el borde de una tabla. Me hizo sonreír. ¿Pensaste en quedarte más tiempo? Le pregunté. ¿Como parte del equipo? Como parte de esto. Se le iluminaron los ojos. Nunca fui parte de nada. ¿Eso se aprende? No. Pero se practica. Desde ese día, Franco empezó a llegar antes que yo. Una señora dejó en el taller un cartel pintado a mano que decía: hay hogares que no tienen techo, pero sí abrigo. Lo colgamos en la entrada, al lado del cartel de casa adentro. Ya no sabíamos quién traía qué. La gente dejaba cosas. Tazas, libros, dibujos. Como si al aportar un objeto, se ganara también un pedacito de lugar. Y así fue como entendimos que habíamos creado algo que no podía comprarse ni replicarse, una comunidad sin papeles, sin credenciales, sin obligaciones. Solo ganas. Y respeto. Con Julia empezamos a hacer proyectos conjuntos. Ella diseñaba piezas de cerámica para encastrar en mesas de madera. Yo armaba las estructuras. Lo llamamos fragmentos útiles. Vendimos 3 en la primera semana solo por publicar fotos en redes. Uno fue para una chica que decía que cada mueble suyo tenía que tener una historia de sobrevivencia. Otro, para un padre que quería regalarle algo a su hija antes de irse a vivir a otro país. La tercera pieza, Julia quiso quedársela. Era una mesa chica, redonda, con un centro de cerámica agrietado que parecía una luna. Esta no se vende, me dijo. Esta es testigo de lo que estamos construyendo nosotros. No discutí. Ella tenía razón. Una tarde, Guille apareció con cara rara. Le ofrecí mate y no aceptó. Se sentó en el banco de siempre, pero sin energía. ¿Qué pasó? Perdí el laburo. Lo dijo sin rodeos, pero se le notaba el nudo en la garganta. Me recortaron. Nada personal, dijeron. Pero yo lo sentí igual. Nos quedamos en silencio. ¿Querés venir más seguido? Le pregunté. Acá siempre hay algo para hacer. ¿Pero cómo? No tengo nada que aportar. Tenés lo mismo que todos teníamos al principio, ganas de no rendirte. Se rió. Medio triste, medio aliviado. Capaz es hora de intentar eso de las bicis. ¿Te acordás? Te lo digo en serio, hacelo acá. Un rincón del taller puede ser tuyo. Esa misma semana, Guille trajo 2 marcos viejos, oxidados, y empezó a desarmarlos. Cada tanto me preguntaba algo técnico. Otras veces solo hablaba solo mientras apretaba tuercas. Una tarde me dijo: ¿sabes que nunca me sentí útil hasta ahora? Bienvenido al club. Una noche, Julia me pidió que la acompañara a dejar unas piezas a una feria. Fuimos en mi auto, escuchando Spinetta bajito. En una esquina, ella agarró mi mano sin mirar. Solo eso. Un gesto simple. Me hizo pensar en cuántas veces quise ese tipo de contacto y no lo tuve. Ahora no lo pedía. Llegaba solo. Cuando volvimos, me dijo: no sé si esto va a durar. Pero me gusta saber que no lo apuramos. Yo tampoco sé si va a durar. Pero me gusta que lo estemos viviendo. Nos abrazamos. Sin drama. Sin apuro. Y mientras sentía su respiración en mi cuello, entendí que todo lo que había dolido antes no se borraba. Pero servía. Como los clavos torcidos que uno aprende a enderezar con paciencia. Y sí. Lo que se arma con calma, no se rompe con cualquier viento. No todo iba bien.
Lo supe una mañana cuando Franco no apareció. No avisó, no respondió los mensajes. Pensé que habría tenido un problema, que se habría quedado dormido. Pero al tercer día, la intuición volvió a activarse. Esa que se afina después de tantas pérdidas. Fui hasta su casa. Me costó, porque nunca había estado ahí. Me abrió la madre, con cara de preocupación y cansancio acumulado. ¿Franco está? Está, pero no quiere ver a nadie. Se encerró hace 2 días. Ni siquiera baja a comer. ¿Pasó algo? La mujer dudó. Después dijo. Un vecino lo reconoció en un vídeo de redes. Uno donde hablaba del taller. Se burlaron de él. Dicen que se junta con vagos, que se hace el bueno para dar lástima. ¿Viste cómo es la gente? Sentí una mezcla de bronca y culpa. Bronca por la crueldad del mundo. Culpa por no haber previsto que el chico que estaba armándose tan de a poco podía quebrarse por algo tan cobarde. ¿Puedo verlo? Yo que vos insistiría. Subí las escaleras. Golpeé. Soy yo. No traje mate porque no sé si tenés ganas. Pero traje una banqueta con una pata floja. Y no tengo idea de cómo arreglarla solo. Silencio. No vengo a hablar si no querés. Pero te aviso, si no bajás, la voy a arreglar mal y va a quedar coja. Y eso me va a arruinar el día. Después de unos minutos, la puerta se entreabrió. Franco tenía los ojos hinchados. El pelo revuelto. La vergüenza colgando como una mochila. ¿De verdad viniste? ¿Te sorprende? Asintió, bajito. Yo no sirvo para esto. Me tiran un par de comentarios y me escondo. No sirvo. Me acerqué, puse una mano en el marco de la puerta. Sirve quien sigue, Franco. No quien nunca se cae. Se quedó ahí, sin moverse. ¿Y si se vuelven a burlar? Entonces, les mostramos que nada duele más que ver a alguien que no se rinde. Bajamos juntos. En silencio. Al llegar al taller, Guille lo saludó como si no hubiera pasado nada. Julia le preparó mate. Nadie mencionó los vídeos. Ni las burlas. Solo lo dejaron estar. Como siempre. Esa tarde, Franco arregló la banqueta en menos de 20 minutos. Cuando terminó, me miró y dijo. Gracias por venir. En serio. Gracias por abrir la puerta. No lo sabíamos, pero esa semana llegarían más grietas. A los pocos días, una inspectora municipal apareció por el taller. Pidió papeles. Habló de habilitación, normas de seguridad, uso de suelo. ¿Qué es este lugar exactamente? Preguntó. Julia, sin pestañear, respondió. Es un taller comunitario. No comercial. No lucrativo. Aún así, no pueden operar sin presentar ciertas autorizaciones, dijo la inspectora, sacando una carpeta. Nos dio un plazo. 40 días. Si no regularizábamos todo, podían clausurarlo. Sentí el peso en la nuca. No solo por lo administrativo, sino por lo simbólico. Todo lo que habíamos construido sin papeles ahora necesitaba permisos para seguir existiendo. ¿Qué hacemos? Preguntó Guille esa noche. Lo mismo que hicimos siempre, respondí. No rendirnos. Nos dividimos tareas. Claudia ayudó con trámites. Julia habló con gente del centro cultural donde daba clases. Guille y Franco se ocuparon de organizar una presentación para mostrar que lo nuestro no era un negocio, sino una red. Un refugio. Armamos un cuaderno con fotos, testimonios, cartas de vecinos, incluso un dibujo que había hecho una nena del barrio con crayones, donde aparecíamos todos debajo de un cartel que decía, casa adentro es como mi otra casa. Durante el proceso, me descubrí agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Sentí que algo de mí volvía a desgastarse. Empezaron las dudas. ¿Qué pasa si nos lo cierran? ¿Qué pasa si no alcanza? Una noche, me senté con Julia en el banco largo. Apagué la luz del fondo. Solo nos iluminaba la lamparita del rincón. Tengo miedo, le dije. Ella no preguntó por qué. Solo dijo. Lo sé. Yo también. Y eso bastó. No siempre hay que ser fuerte. A veces basta con compartir la fragilidad. El día que presentamos los papeles, el taller se llenó de gente. Vecinos, alumnos de Julia, familiares, una pareja que había donado maderas, un periodista del diario barrial. No sabíamos si serviría. Pero sí sabíamos que era real.
Y cuando la inspectora volvió, vio todo eso. Tocó una de las mesas. ¿Esto lo hicieron ustedes? Sí, dijo Franco. Yo ayudé con esa parte. La mujer asintió. No sonrió. Pero antes de irse, dijo. Vamos a ver cómo encuadrarlo. Pero sería una pena cerrar algo así. Nos miramos. Nadie dijo nada. Pero respiramos, al fin. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo. Toqué la pared del fondo. ¿Dónde colgaba el cartel viejo de casa adentro? Pensé en mi papá, en su carta. En Julia. En Franco. En lo que dolió. En lo que creció. Y sentí algo nuevo. Confianza. No en que todo iba a salir bien. Sino en que, si se rompía, sabíamos cómo volver a armarlo. Después de lo de la inspección, algo cambió. No afuera, sino adentro. Como si habernos defendido ante una amenaza externa nos hubiera unido aún más. El taller no solo seguía en pie, ahora tenía un respaldo comunitario que no esperábamos. Empezamos a recibir más visitas, más mensajes, más donaciones de materiales. Una mujer vino desde el otro lado de la ciudad solo para dejar un banco roto y una nota. Mi padre se sentaba en este banco a contarme historias. Si pueden salvarlo, es como si salvaran una parte de mí. Lo reparamos entre todos. Cuando vino a buscarlo, lloró. Franco le sostuvo el banco con ambas manos y dijo. Acá no reparamos madera. Reparamos memoria. Yo me quedé callado. Porque en esa frase estaba todo. Julia y yo seguíamos avanzando lento. Y eso era perfecto. Nos turnábamos para abrir el taller. A veces dormíamos juntos, a veces no. Cuando pasábamos la noche separados, no nos dolía. Nos respetábamos el espacio sin que eso significara distancia. Una tarde le pregunté. ¿Vos crees que esto, nosotros, puede durar? Se rió suave. Si no dura, que al menos deje marca. Como las herramientas buenas. No necesité más. Un sábado al mediodía, Claudia vino con una sorpresa, había conseguido, a través de una amiga, que presentáramos el proyecto de casa adentro en una jornada de oficios y comunidad en un centro cultural. Era algo pequeño, pero significativo. Hay espacio para mostrar lo que hacen. Y para contar por qué lo hacen. ¿Y qué querés que contemos? Le pregunté. La verdad, me dijo. Que todo esto arrancó cuando tocaste fondo. Y en vez de quedarte ahí, usaste las manos para salir. Me quedé pensando. Porque sí. Era así. Pero nunca lo había dicho en voz alta. Pasamos una semana armando una presentación sencilla. Fotos del proceso, de los muebles, de las personas. Julia escribió un texto hermoso que terminaba diciendo. Un taller es un lugar donde se parte, pero también donde se vuelve. Es casa, es refugio, es impulso. No es una empresa. Es un intento. Ese día, cuando la leímos frente a 30 personas desconocidas, nadie aplaudió fuerte. Pero varios se nos acercaron después. Una mujer nos contó que había perdido a su hijo en un accidente y que desde entonces no encontraba sentido a nada. Dijo que verla a Julia hablar de crear con las manos le había dado ganas de volver a intentarlo. ¿Puedo ir un día al taller? No para hacer algo. Solo para estar. Le dijimos que sí. Esa fue la consigna que se instaló después. No hace falta producir para pertenecer. Días después, recibimos una propuesta inesperada. Una organización quería replicar casa adentro en otros barrios. Nos ofrecían un espacio, herramientas y un pequeño fondo. Querían que armáramos una red de talleres comunitarios. Que formáramos a otros para sostener la idea. Franco fue el primero en saltar de entusiasmo. Vamos a tener franquicia, loco. Bromeó. Guille levantó las cejas. ¿Estás listo para compartir la receta? No hay receta, le dije. Solo hace falta una mesa, unas manos, y una historia que duela lo suficiente como para querer transformarla. Aceptamos. Y así nació la idea de Casa Adentro X3. El plan era armar 3 espacios en distintos puntos de la ciudad, y ayudar a otros a replicar el modelo. Sin fines de lucro, sin nombres propios, sin jefes. Solo guía. Julia se ofreció para formar a quienes quisieran aprender cerámica. Guille para enseñar reparaciones básicas de bicis. Franco propuso liderar un grupo joven. Yo dije que sí a todo, pero con una condición. Yo ya no necesito estar al frente. Solo quiero acompañar.
estar cerca. Y seguir aprendiendo. Nadie discutió. Esa noche, en el taller, Franco sacó una foto del primer banco que había arreglado. Lo tenía en el celular, gastada, borrosa. Me la mostró y dijo. Esto fue el principio. Aunque en ese momento, no lo sabía. Y lo miré. Y me vi a mí en él. Como cuando agarré aquella primera banqueta rescatada del contenedor. Como cuando me senté solo entre madera sin forma, buscando entender en qué me había convertido. Y pensé que, al final, lo que cambia todo no es una revelación. Es una decisión pequeña. Un gesto. Una pregunta. Una tabla que no tirás. Una persona que no soltás. El taller, esa noche, estaba en silencio. Julia dormía en el sofá, con las piernas cruzadas y el mate frío a un costado. Guille revisaba unos planos. Claudia pintaba un cartel nuevo. Franco anotaba algo en su cuaderno. Y yo solo los miraba. Pensando que, sin buscarlo, había construido algo más fuerte que cualquier relación rota. Una familia que no nació del apellido, sino de la elección. El taller seguía creciendo. No en tamaño, sino en profundidad. Cada mueble arreglado era una excusa. Cada persona que pasaba, una historia. Empezamos a recibir mails de otros países. Mensajes con frases como, gracias por recordarme que todavía se puede empezar de nuevo. No sabíamos cómo habíamos llegado a eso. Solo sabíamos que no lo íbamos a abandonar. Pero un día, sentí que mi lugar en casa adentro había cumplido su ciclo. No fue por cansancio. Ni por dolor. Fue por algo más sereno. Como cuando sabes que un mueble está terminado y seguir tocándolo sería arruinarlo. Estaba completo. Yo también. Lo hablé con Julia una noche. Me siento lleno, le dije. Como si todo lo que vine a buscar acá, ya lo encontré. Y ahora necesito dejar espacio. Ella me miró con esa mezcla de tristeza tranquila que le sale tan bien. ¿Querés irte? No del todo. Solo, soltar un poco. Ver qué más hay. Si puedo construir algo nuevo, sin dejar esto atrás. Julia no lloró. Solo se acercó y apoyó su cabeza en mi pecho. Entonces hacelo. Yo me quedo. Por ahora. La semana siguiente preparé una carta. La escribí en papel, con virome, como se hacen las cosas que importan. La pegué en la pared del fondo. Decía. Este lugar nació desde el dolor. Creció con manos que no sabían qué hacer, pero igual intentaron. Hoy no me voy. Me corro. Para que otros lo llenen. Gracias por sostenerme cuando yo no podía solo. Ahora, es de ustedes. Con todo lo que eso implica. Julia la leyó en silencio. Después la enmarcó sin preguntarme. Franco me abrazó largo. Guille me miró como se mira a un hermano mayor. ¿No vas a desaparecer, no? No. Solo voy a estar menos. Pero siempre voy a volver. El último día que abrí el taller como responsable fue igual a cualquier otro. Reparamos una lámpara, pintamos una silla para una jubilada que nunca dejaba de sonreír, Franco enseñó a 2 chicos a usar una caladora. Pero al cerrar la persiana esa noche, me temblaron las manos. Julia se me acercó y dijo. ¿Listo? Listo. Me besó en la mejilla. Nos vemos en la próxima mesa que inventemos. Y así fue como terminó esta parte. Ahora vivo en otro barrio. Más lejos. Más silencioso. Tengo un cuarto pequeño con algunas herramientas. Sigo haciendo cosas. No muebles, necesariamente. Pero sigo creando. Cada tanto, voy a casa adentro. Entro sin hacer ruido. Me siento en el banco. Veo a gente que no conozco usando lo que construimos. Y no me duele. Me llena. Porque lo que hice con las manos, tocó algo más. Y porque ahora sé que lo que se arma con verdad, dura. Aunque uno ya no esté. Ese fue mi taller. Ese fue mi punto de quiebre. Y mi renacimiento. Todo empezó con una traición. Y terminó con un hogar compartido. Uno sin techos, pero con abrigo. Uno donde, por fin, fui yo.